Dios les bendiga, hermanos. Muchas disculpas. Ahí estamos un poco, casi no me veo bien. Muchas disculpas porque hubo un desperfecto ahí porque supuestamente yo ya había iniciado el estudio y creo que estaba hablando conmigo mismo. Gracias al Señor por todo, ¿verdad? Dios les bendiga y acompáñenme en oración para no perder tiempo porque ya tenemos 14 minutos de adelanto, de pérdida de tiempo. Padre, te bendecimos y te damos gracias en esta hora por cuidar de nosotros, por estar en medio de tu iglesia, bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos que está fiel escuchando tu palabra y fiel aprendiendo de ella. Te bendecimos, Señor, por ser bueno, por estar con nosotros. Gracias, Padre, por la salud. Gracias por aquellos hermanos que están siendo restaurados, tocados, sanados por tu gracia, Padre. Bendice a los hogares, bendice a las familias, a los niños, a los jóvenes, Padre, a los adultos. Bendice también y cuida y protege, Padre, a nuestros ancianos. Tu presencia esté con ellos también. Rogamos, Dios mío, que este estudio sea de bendición, de educación, Padre, y que en vez de temerle y que nos confundamos, Señor, abre nuestro entendimiento. Bendícelo en el nombre de Jesús. Que veamos en tu palabra, Padre, una bendición cada día. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén. En esta noche vamos a hablar acerca del milenio. Ya hemos hablado acerca del milenio anteriormente, en pedazos, ¿verdad? Es un tema muy, muy interesante. No es un tema fácil, pero tampoco es el más difícil de toda la Biblia. Hay temas más difíciles, como el asunto del anticristo, la bestia, cómo unir el rompecabezas que comenzamos en Daniel y lo terminamos en Apocalipsis, a veces cuesta un poco. Este tema es más simple, pero es más imaginario, podríamos decirlo así. Y como la palabra nos dice, es un periodo de 1000 años. El pastor Castillo está iniciando los estudios o continuando los estudios de ¿cómo se llama? El programa ministerial supervisado, y ellos van a estar hablando acerca del milenio y entonces parece que los estudiantes, los hermanos, están queriendo que repasemos un poquito acerca del milenio. Por lo que ya lo habían escuchado, pues sería bueno de que se queden ahí escuchándolo y cuando usted lee más sobre un tema o escucha más sobre un tema, usted aprende mejor y se le aclaran más los conceptos, ¿verdad? Entonces, es más, ahora cuando yo estaba repasando, desde ayer he estado repasando el tema y he estado haciendo algunos cambios, agregando cosas, quitando otras, porque de eso se trata, ¿verdad? Estar mejorando los estudios. Estos estudios así, hermano, como todos los estudios de la palabra del Señor, tienen varias interpretaciones. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo. Y lamentablemente la mayoría de esas cabezas son bien cerrados en cuanto a la interpretación de la Biblia. Hay grandes teólogos que deberían de aprender que la palabra de Dios no es de interpretación privada, es decir, yo creo que esto es lo que es y punto, no. Deberían de aprender eso, pero no lo hacen. Se aferran a su teología y de ahí nadie lo saca, ¿verdad? Nosotros tenemos la obligación, usted y yo tenemos la obligación de estudiar la palabra, escuchar incluso a nuestros pastores
escuchar a aquellos que nos llevaron a Cristo, que fueron los que nos llevaron al Señor y de ellos aprendimos mucho. Sin embargo, su teología, nosotros tenemos que ponerla sobre la mesa y aprender a mejorar algunas cosas y no aferrarnos que porque son nuestros padres espirituales tenemos que tragarnos todo. Fea la expresión, pero es cierto. Estamos en la obligación de poner no solo en la mesa lo que aprendimos de nuestros padres espirituales, sino lo que estamos aprendiendo nosotros mismos cada día. Porque si usted no se halla en valor de criticar lo que ha almacenado en su teología, usted nunca va a aprender la palabra de Dios. Usted siempre va a estar repitiendo lo que otros han aprendido. Estamos en la obligación de aprender. El milenio. El milenio es un tema que se viene hablando primeramente desde el Antiguo Testamento. Este tema no fue exclusivamente para la iglesia. El milenio no fue para la iglesia. ¿Verdad? No fue para la iglesia solamente, o que la iglesia escuchó los beneficios y las bendiciones del milenio. Los judíos fueron los que primero recibieron la profecía y las promesas del milenio, sin llamarle milenio. Hasta en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, se nos menciona la palabra milenio, o 1000 años prácticamente. Pero más que todo, todo el desarrollo del milenio, lo que va a suceder durante el milenio, se viene prometiendo desde 500 años antes de Cristo, 600 años antes de Cristo. Entonces, no es para ahora. No es que hoy apareció el concepto en el libro de Apocalipsis. No. Esto ya viene desde antes de Cristo. Promesa para los judíos. Como ellos negaron a Cristo, pues entonces ahora, como dice el apóstol Pablo en Romanos, dice, como ellos rechazaron, en el capítulo 11 dice, como ellos rechazaron, entonces la bendición se trasladó a ustedes los gentiles. Entonces es una bendición que ellos hayan rechazado, porque a través del rechazo de ellos nosotros alcanzamos la gracia del Señor. Entonces el milenio es para judíos y para gentiles. Hay 3 escuelas que no las vamos a hablar, ya le hemos hablado, de interpretación acerca del milenio. Están los amilenialistas, los postmilenialistas, y están los premilenialismos, o el premilenialismo, o los premilenialistas. Nosotros, la gran mayoría de los cristianos evangélicos, creemos en el premilenialismo. ¿Qué significa el premilenialismo? Es que Cristo viene antes del periodo del milenio. Eso significa. Entonces, la mayoría de los cristianos evangélicos, bautistas, incluso los adventistas, los presbiterianos, todos los metodistas, bueno, no sé de los metodistas, pero de los bautistas, de los pentecostales, de todas las ramas de organizaciones de los pentecostales, todos creen en premilenialismo, que Cristo viene a la tierra en su segunda venida antes del milenio. Otra palabra, ¿cuándo se da el milenio? El milenio es un periodo de paz, de prosperidad, de justicia, de bienestar, donde Cristo reina literalmente desde Jerusalén. Algunos dicen que es el rey David, porque hay una profecía que dice que el rey David va a estar reinando desde Jerusalén por los siglos de los siglos, ¿verdad? Y es posible que el rey David esté reinando en Jerusalén como
¿cómo se llama eso de la ciudad? Como un alcalde. Pero el rey, no solo de Jerusalén, sino de todo el mundo, va a ser Jesucristo, quien va a estar reinando desde Jerusalén. Entonces, es simplemente decirlo. Y usted creerá que yo estoy medio loco pensando de que David va a ser el alcalde. No, hermano, escuche bien. Los cristianos, ahí lo vamos a ver más adelante, los cristianos van a estar gobernando ciudades durante el milenio. Todos los judíos que resuciten también durante el milenio van a estar gobernando ciudades, van a estar viviendo preciosamente. Pero aquí me estoy adelantando ya. Es un periodo de 1000 años donde va a haber justicia, paz, alegría, donde Cristo va a reinar desde Jerusalén, quizás junto con su alcalde, David. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Bueno, comencemos un poquito atrás del milenio. Están los periodos de 7 años del anticristo. Esos periodos de 7 años es la semana 70 que se predijo en Daniel capítulo 8, ¿verdad? Entonces, hasta Cristo se cumplieron 69 semanas, eran 70 semanas. La profecía de las 70 semanas. Como ellos mataron al Mesías en las 69 semanas, quedó una semana pendiente para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y entonces el pueblo de Israel tiene algo pendiente con Jehová, con el Señor, algo que tienen que hacer ellos, ¿verdad? Y eso que tienen que hacer es aceptar al Mesías, arrepentirse de sus pecados y propagar el evangelio de Jesucristo. Pero eso va a ser el trabajo pendiente que ellos tienen, de establecer el reino de Dios en la tierra, que ellos tenían que hacerlo en las 70 semanas, pero esa semana 70 se terminó porque ellos mataron al Mesías. Quedó una semana pendiente, pero no son semanas de días, sino de años. Por eso, durante el periodo de 7 años, que es la última semana, entonces esa semana es entre Israel y Dios. Al final de ese periodo de esa semana, bueno, hablemos un poquito acerca del inicio de esa semana. La iglesia de Jesucristo, la mayoría de los cristianos están de acuerdo que la iglesia de Jesucristo va a ser arrebatada, ya sea un poquito iniciada las 70 semanas o los primeros 3 años y medio de esos 7 años, que va a durar la gran tribulación. Y la Biblia nos dice de que el Señor nos va a salvar de la ira venidera. La ira venidera es todo lo que va a suceder, el descargo o el lanzamiento de la ira de Dios durante esos 7 años, pero especialmente durante el segundo periodo de esos 7 años, es decir, después de los 3 años y medio, ¿verdad? Entonces la iglesia, la mayoría de los cristianos creen que la iglesia va a ser arrebatada, ya sea al inicio o un poquito antes del inicio de esos 7 años, o quizás un poquito entrado en esos 7 años, pero en ese periodo la iglesia va a ser arrebatada y los muertos, la Biblia dice, los muertos en Cristo, ¿verdad? Resucitarán primero. Eso está en primera de Tesalonicenses capítulo 4. Creo que sí, primera Tesalonicenses capítulo 4. Ese era en otro estudio, pero no quiero estarle fallando mucho a ustedes, ¿verdad? Porque muchas veces les he fallado y los dejo ahí medio enredados. Hermano, lo que vimos, sí, primera de Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18. Ahí está, dice que la iglesia es arrebatada. Jesucristo habló del arrebatamiento, también sí,
sin hablar de arrebatamiento, pero Jesús dijo, unos serán tomados, que eso es arrebatamiento, y otros serán dejados. Todos estarán en el campo, uno va a estar listo, preparado para irse con Cristo y el otro quizás no. Entonces eso se habla más que todo para los matrimonios, para los amigos que estén en el campo trabajando también. Entonces nosotros debemos de estar preparados. Dos estarán en la cama durmiendo, ¿verdad? Y uno va a ser arrebatado, el otro dejado. No significa de que es una regla que uno de ellos se va a quedar y el otro de ellos se va a salvar. No, dice la Biblia. Pero eso es el arrebatamiento que dijo Jesucristo. Pablo habla del arrebatamiento y agrega un poco más. En el arrebatamiento dice que hay dos cosas. Dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Primero, cuando se habla de primero, se refiere a los dos sucesos, que es que unos van a ser arrebatados vivos y van a ser transformados, y otros van a resucitar y van a ser transformados. Entonces, pero los primeros que van a ser transformados van a ser los muertos en Cristo. Ellos van a ser resucitados cuando Cristo venga. Eso dice 1 Tesalonicenses en el capítulo 4. Cuando Cristo venga, eso va a suceder. La iglesia va a ser llevada con Cristo y vamos a unirnos con Cristo en las nubes. En esa ocasión, en el arrebatamiento, Cristo no viene, no es la segunda venida de Cristo. Algunos se equivocan creyendo que esa es la segunda venida de Cristo también, porque para algunas personas la segunda venida de Cristo es todo. Es todo. Es el arrebatamiento, que resucitan los muertos, resucitan los santos del Antiguo Testamento, resucita todo el mundo, hasta los malos, y ya está, se acabó el problema. Y después van toda la gente, van a ser juzgados en el trono blanco. No, en la Biblia se ve claramente que hay ciertos espacios. Entonces, uno de esos espacios es esto. La resurrección de la iglesia de Jesús es lo que sucede primero en toda la cronología escatológica antes del final de los tiempos. La iglesia es arrebatada, los muertos en Cristo, es decir, los que vivieron. Esa resurrección que habla Pablo no es para los judíos, no es para nadie más que para la iglesia de Cristo, los muertos en Cristo. Los judíos o Moisés, toda esa gente, Daniel, los profetas, ellos no van a resucitar ahí, porque ellos no murieron en Cristo. Ellos no vieron a Cristo, no lo conocieron. Los muertos en Cristo comienzan desde Pentecostés a nuestros días. Esa es la iglesia en Cristo. La gente que ha muerto desde ese tiempo para acá es la que va a resucitar. Y dice Pablo, los que estén vivos también, dice, van a ir de segunda. Primero resucitan los muertos en Cristo y dice, nosotros los que estemos vivos, dice Pablo, vamos a ser transformados. Y para recibir al Señor en el aire. En el aire. Allá comienza después, aquí comienzan los 7 años de tribulación. Y allá arriba, pues, según lo que hemos estudiado, ya lo hemos estudiado anteriormente, está en el capítulo 19 de Apocalipsis, están las bodas del Cordero, y también allá arriba, durante ese periodo de tiempo, mientras que aquí abajo está la gran tribulación, allá arriba están las bodas del Cordero, del Cordero por último, y primero, antes de las bodas del Cordero, van a ser el tribunal de Cristo, donde Cristo va a juzgar la labor de todos aquellos que resucitaron y que fueron levantados. Allá no, ese tribunal de Cristo no va a ser para juicio ni condenación, no. Va a ser para premiar a todos, a sus hijos, según haya sido su labor, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver en otra ocasión, o ya lo hemos visto, pero por eso vamos rapidito. Entonces, ahí viene el asunto. Después que se terminen los 7 años
de tribulación. Aquí no estamos hablando de la tribulación, porque estamos haciendo un resumen rapidito, porque vamos a hacerle énfasis al milenio. Después que Cristo esté en sus 7 años allá con bodas del Cordero, que nos habla Apocalipsis 19, con su iglesia, con su esposa, dice que su esposa se ha vestido de lino fino para participar de la boda. Todo esto es el capítulo 19 de Apocalipsis. Después de eso, se acaba el periodo de la gran tribulación. Aquí abajo salió la bestia, persiguió a la iglesia que se arrepintió durante el periodo de la gran tribulación. Y para los hermanos que piensan quedarse, porque algunos predicadores como Gary Lee dicen que él le dio una lista, él hizo una lista para todos los hermanos que piensan quedarse cuando Cristo venga. Entonces, para los que quieren quedarse, los que piensan quedarse, o los que se van a quedar porque vivieron una vida medio rara en el Evangelio, nunca fueron fieles a Dios. Entonces, el hermano Gary Lee les ha dejado una lista, ¿sí? Tienen que irlo a buscar. Todas las cosas que usted tiene que hacer para aguantar la gran tribulación. Yo no sé si usted va a aguantar. Mejor prepárese ahorita. Pero que usted va a aguantar, va a estar duro. Porque si usted no aguantó aquí, cuando Cristo lo tenía cerca, quién sabe si la va a aguantar en la gran tribulación. Lo bueno es que según la palabra del Señor, de la gran tribulación van a salir gente arrepentida. Va a salir una iglesia. También, pero yo estoy casi seguro que la mayoría de esos arrepentidos van a ser de las personas que no se decidieron nunca por Cristo y que los 144,000 le predicaron el Evangelio a toda esa gente. ¿Verdad? Pero ahí vamos a llegar a eso. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Aquí terminó la gran tribulación, ahora ahí arriba terminaron las bodas, se acabó la fiesta, ahora aquí abajo, al final de los 7 años y medio, Israel va a ser atacado con el anticristo. El anticristo se va a voltear contra Israel y va a reunir un gran ejército con todos los países del oriente. Se van a reunir para la gran batalla de Dios. Ese es el Armagedón al final de los 7 años. Entonces van a llegar contra Israel y van a empezar, y va a haber una matancina grande del pueblo de Israel. Y ya cuando estén casi aniquilando al pueblo de Israel, aparece Cristo por segunda vez en su venida. Y Él viene a destruir al ejército del anticristo. Y dice la Biblia que el anticristo fue arrojado al lago de fuego con el falso profeta. Ahí dice, agarró al anticristo, el falso profeta, y lo tiró al lago de fuego. Y Cristo empieza a reinar. ¿Quiénes van a reinar? Aquí empieza a reinar en el milenio. Ahí comenzamos el milenio. Y ya tenemos media hora, les prometo unos 20 minutos, pero voy a hacer lo posible en 20 minutos. Bien, empieza el milenio. Ya llegamos al milenio. Viene Cristo. Él viene con sus santos ángeles. Él viene con su iglesia. Él viene con los ejércitos celestiales, que son los ángeles, con su iglesia. Ahí viene la iglesia que está en boda, va a montarse a caballo. Señores, ahora vamos a ir a pelear. Y usted dirá, ¿de veras que vamos a venir a pelear? Ahí dice, la Biblia lo dice claramente. Y está la iglesia, los ángeles, y también se unen en ese momento que desciende Cristo, se unen con ellos, con la iglesia que viene y con los ángeles que vienen, juntos con
Jesucristo, él montado en su caballo, Apocalipsis capítulo 19, montado en su caballo, después de las bodas del Cordero, él desciende. Ahí está en Apocalipsis capítulo 19. Entonces, pero como no estamos hablando de eso, viene el milenio, entonces viene la iglesia, los ángeles y los muertos que murieron decapitados durante el periodo de la gran tribulación. Obviamente, toda esa gente, la iglesia ya no está, ya se fue para arriba. Ahora hay un montón de gente que van a ser decapitados durante el periodo de la gran tribulación por el anticristo. Esa gente murió. ¿Qué va a pasar con ellos? Tienen que resucitar porque murieron por Cristo. Entonces dice la Biblia, en Apocalipsis capítulo 20, ¿verdad? Dice, si usted quiere, lo vamos a leer. Bueno, vamos a leer poco a poco. Dice, capítulo 17, 14. Dice, pelearán contra el Cordero. Aquí viene Jesucristo descendiendo. Y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Oiga bien. Y dice, y los que están con Él, los que vienen con Él, oiga bien, porque el anticristo va a preparar su ejército para salir a combatir contra el pueblo de Israel. Y entonces cuando Cristo descienda, todo ojo le verá, mirarán a Jesucristo y se vamos a pelear con él también. Y dice, pelearán contra el Cordero. Ay, qué lindo. Y el Cordero los va a vencer. ¿Por qué? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Pero dice, y los que están con Él, los que vienen con Él, son llamados y elegidos y fieles. Estos no son los ángeles. Esta es la iglesia que está allá arriba. Los ángeles no son fieles, no son elegidos, no son llamados. Eso es la iglesia. La iglesia viene. Apocalipsis capítulo 19, 14. Dice, y los ejércitos celestiales. ¿Quiénes son esos ejércitos celestiales? Una combinación. Pues yo estaba a veces, yo decía, ¿cuáles serán esos ejércitos celestiales? Entonces, habiendo leído Apocalipsis 17, 14, me doy cuenta que esos ejércitos celestiales es una agrupación de gente, de seres que vienen. Y esa primera agrupación, según 17, 14 Apocalipsis, es parte la iglesia. Ahora dice, en 19, 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esos que vienen vestidos de lino fino, esa es la iglesia. Los ángeles tienen su ropita, nosotros tenemos la nuestra. Ahí identifican, oiga bien, identifican a la iglesia montado en caballo. Los ángeles no necesitan caballos. Nunca han necesitado caballos. Ahora veamos. En el 20, a ver dónde está. En el 24 dice, y vi tronos. Hay otro texto que yo tenía que haberlo traído. Entonces, donde se nos dice que el Señor va a venir con sus ángeles. Fíjense que lo dejé en la casa. Con sus ángeles. Él va a venir en su segunda venida con sus ángeles. Creo que es el capítulo 27 de Mateo, donde dice que el Señor va a venir con sus ángeles. Entonces también viene con los ángeles. Es un ejército grande. La iglesia, los ángeles, y aquí se nos van a unir otro grupo. En el 24, Apocalipsis 24, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Son seres, personas seleccionadas. ¿Quiénes van a ser? ¿Quién sabe? ¿Cuántos van a ser? No se sabe. Pero dice, vi tronos, dice Juan. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas, oiga bien, vi las almas de los decapitados por causa de Jesús y por la palabra de Dios,
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vinieron y vivieron, dice, y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces aquí sucede una resurrección antes que Cristo baje a la tierra. Él viene con su gente, con su iglesia, con sus ángeles, pero aquí, antes de bajar aquí, hay una resurrección y resucitan todos esos que murieron durante la gran tribulación. Y dice que acompañan a Cristo, ¿verdad? Y dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Quiere decir que ellos, o ya sea que vienen con Cristo en la gran batalla, aunque parece que no, pero sí que resucitan, ya sea antes de que Cristo venga, un poquito antes que Cristo venga, o despuesito que Jesús empiece a reinar. Pero la Biblia dice que estos tienen que resucitar para poder reinar con Cristo 1000 años. Ahora, en Tesalonicenses, aquí nos dice, para que sean, de 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La iglesia viene con Cristo. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Aquí dice en Mateo, que les había mencionado, Mateo 25, 31. Bueno, este es un solo versículo. Hay otros versículos más. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles y todos los santos ángeles con él, cuando Cristo venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Se da cuenta? Es en Mateo 25, 31. Entonces ahí vienen sus ángeles, los santos y posiblemente los que resuciten de la gran tribulación. De todas maneras, ya sea que vengan ellos o resucitan un poquito después, al inicio del milenio, no importa. Pero ellos van a estar reinando con Cristo también. Ahora, va a haber una resurrección de los santos del Antiguo Testamento. En Daniel, capítulo 12, versículo del 1 al 2, se nos habla de una resurrección que puede ser también de la que se refiere en Apocalipsis 20, ¿verdad? Pero de todas maneras, tienen que haber una resurrección que no se sabe dónde va a estar esa resurrección. Muy probablemente esa resurrección de los santos del Antiguo Testamento, Moisés, David y toda esa gente, todos esos que murieron, Elías, ellos van a resucitar y van a reinar con Cristo 1000 años también. En el reino de Cristo va a estar la iglesia, van a estar los ángeles, van a estar los que murieron durante la gran tribulación y van a estar los santos del Antiguo Testamento. ¿Por qué digo eso yo? Bueno, Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2, ahí habla para su pueblo. El ángel le dice, esto es para tu pueblo, no es para la iglesia de Jesús. Aunque se asemeja a la resurrección de la iglesia de Jesús. Yo estuve meditando en ese texto y me di cuenta de que en realidad, leyéndolo bien, el ángel le dice, es para tu pueblo esta resurrección. Pero no se dice para cuándo. Ahora, como les repito, ellos van a tener que disfrutar del milenio porque para ellos fue prometido también el milenio. Ahí vamos a verlo ahorita. Pero si usted lee en Apocalipsis Daniel capítulo 1, del 1 al 2, 12, del 1 al 2, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, le dice el ángel a Daniel,
Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Se refiere al tiempo del fin. Pero en aquel tiempo, hemos dicho muchas veces, cuando la Biblia dice en aquel tiempo, se habla de un futuro final de la tierra. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Generalmente estos se cree que es la resurrección de todos los santos del Antiguo Testamento. Qué tremendo eso, ¿verdad? Y ellos tienen que resucitar en algún tiempo durante el reinado de Cristo, porque para ellos también fue prometido un reino de paz. Ahora ya vamos. Características del milenio, ya vamos, y esto lo vamos a hacer volando. Si usted quiere ver esto, hermano, lo voy a poner en el sitio web de la iglesia, donde dice la Biblia profética. Yo creo que tenemos ese todavía, yo creo que ya lo quité, de todas maneras lo voy a reactivar para que usted pueda bajar esto y pueda ver todos estos textos, ¿verdad? Con más detenimiento. Y entonces vamos a ver las características del milenio, y usted se va a dar cuenta que todas estas profecías del milenio salieron, la mayoría de ellas, en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Sigamos. Entonces, característica número uno del periodo del milenio. Ya sabemos que va a haber un periodo de paz, que Cristo va a reinar por 1000 años, y aquí vienen las características. ¿Qué va a suceder? Hay mucha gente que cree que van a suceder muchas cosas, pero vamos a hablar apenas ¿cuántas? Unas 12, 14 cosas que sí son claras en la Biblia que van a suceder. Hay personas que agregan un montón de cosas más, pero vamos a hablar de esto. El planeta será restaurado casi al mismo estado original del tiempo de Adán y Eva. Una creación perfecta, productiva, en armonía entre la creación y los animales y todos sus integrantes, los seres humanos. Va a haber armonía. Ahora, me preguntaron, ¿y será que los malos van a estar ahí? Claro, los malos van a estar ahí. Aquí tenemos que regresar un poquito más. Durante la tribulación, dice la Biblia que en los primeros castigos, la tercera parte de los seres humanos va a morir. Solamente la tercera parte. Después en la segunda oleada, porque van a haber las 7 trompetas, una serie de castigos. Después de las 7 trompetas vienen las 7 copas de la ira de Dios, otra serie de castigos más pesados todavía que los primeros. Entonces, ¿por qué estaba mencionando esto? Bueno, ahí perdí ya un poquito el hilo. Que los nuevos cierren, no habrá memoria. Bueno, entonces ahí me disculpan que se me fue del por qué razón estaba hablando yo de esto, y me trasladé a ese periodo de la gran tribulación, del castigo. Bueno, vamos a seguir, tal vez logro, el planeta será restaurado, dijimos, número 1, el planeta será restaurado al periodo original de Adán y Eva, porque era un periodo de producción preciosa, un periodo de paz, un periodo de armonía entre los seres humanos, entre los animales, y todo era perfecto. Vamos a regresar a ese estado, pero no 100%, porque el cielo nuevo y la tierra nueva va a ser hasta el final del milenio, ¿verdad? Hasta ese final del milenio. Entonces va a venir
el cielo nuevo y la tierra nueva. Sin embargo, la tierra va a ser un poquito restaurada. ¿Por qué razón? Porque viene un desarrollo de ciertas cosas que van a suceder. Que la tierra podrida ya no va a poder sostener vida aquí. Bueno, les estaba diciendo de que la tercera parte, que van a haber mundanos durante el periodo del milenio, es porque primeramente solo una tercera parte de los seres humanos van a morir. Y en el segundo periodo de castigo van a haber otra muerte, gran cantidad de muerte también. La tercera parte de los seres humanos van a morir. Entonces, pero no toda la totalidad del ser humano va a morir durante las plagas, durante todo eso. Van a ser atormentados, la gente va a querer morir. Los que no murieron van a querer morir, pero Dios los va a dejar vivir para que sigan aguantando el tormento. Cuando Cristo venga, va a haber una gran batalla de 200 millones, quizás más de personas, que es el Armagedón. Van a pelear, van a ser 200 millones de personas, quizás un poquito más, que van a morir durante esa guerra. Y en Ezequiel capítulo 39, ahí se nos da el detalle, la guerra del Armagedón, donde dice que van a enterrar, van a pasar 7 meses enterrando a los muertos. Oiga bien, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, cuando Cristo venga, todavía va a haber gente mala. Y como no empieza el juicio final, va a haber un periodo de 1000 años. Entonces, toda esa gente mala va a entrar al milenio. ¿Por qué razón? Porque Cristo quiere mostrarle al mundo entero, a la gente que se quede, y yo estoy casi seguro que van a quedarse en su mayoría todos los ateos. Toda la gente sabia, entendida, los científicos, aquellos que decían que descendemos del mono y del gato, aquellos que decían que el universo se fundó de aquí y por allá, ahora se van a encontrar con un Dios reinando desde Jerusalén. Y Dios les permite entrar a su milenio para que se den cuenta todo lo que se perdieron y se van a perder por toda la vida por haber rechazado a Jesucristo, al Cordero de Dios. Y ellos ellos no van a reinar con Cristo, ellos van a ser súbditos, van a estar sometidos a la iglesia y sometidos a Cristo. Ellos no van a reinar, ellos no van a ser los dirigentes de las naciones, ellos van a estar calladitos, observando y recibiendo los beneficios del milenio. ¡Qué lindo! Van a nacer hijos de ellos. La gente no se sabe si esos hijos van a arrepentirse. No, la Biblia no habla de un arrepentimiento durante el milenio. Pero sí la Biblia habla que al final del milenio Satanás va a recoger a toda esa gente. A toda esa gente para matarlo. Dice la Biblia en Apocalipsis, los va a reunir para ir a pelear con Jesucristo y con Dios, que están reinando desde Jerusalén. Ahora, si usted lee la palabra del Señor, donde estábamos anteriormente, en Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 20, vamos a leer unos cuantos versículos. A ver, veamos. Y dice, versículo 3 del capítulo 20, y lo arrojó. Bueno, versículo desde el 1. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo. Hemos hablado que el abismo es el lugar donde están todos los espíritus inmundos. No, ahí la gente no están los que han muerto, no están en el abismo. El abismo
se traduce como una palabra Tartaros, que es el lugar de los ángeles caídos, ¿verdad? Entonces ahí llevan a Satanás y lo atan para que no engañase a las naciones. Oiga bien, entonces quiere decir que van a haber naciones que pueden ser engañadas. Esa gente son las que no murieron durante el periodo de la gran tribulación o durante el ataque, la guerra contra el Cordero. Esos son la gente que está viva. Probablemente la mayoría de esa gente son gente de América, del continente americano. Porque para ir a pelear contra el anticristo, contra Jesucristo, allá la tierra de Israel, va a tener, va a haber, es decir, hay muchas cosas que podemos hablar acerca de eso. Algunos dicen que América va a desaparecer durante el periodo de los castigos de los castigos durante la gran tribulación. Esas son suposiciones. Pero de todas maneras, dice el versículo 3, y lo encerró para que no saliera a engañar a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y después usted se salta al versículo 7 y dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Y va a traer a Gog y a Magog otra vez. Gog y a Magog es la tierra del norte, posiblemente Rusia, a fin de reunirlos a la batalla, y esta vez el número de los cuales es como la arena del mar. En la guerra del Armagedón, el ejército son 200 millones. Aquí dice que son como la arena del mar. ¿Por qué? Porque se han multiplicado como hormiga los malvados durante el periodo de los 1000 años del reinado de paz. ¿Por qué reinado de paz? Porque Satanás va a estar atado. Él no va a poder engañar a nadie. Las naciones van a vivir una vida preciosísima. Pero solo para que Cristo les enseñe lo que se perdieron no haberle escuchado. Y lo que se van a perder. Porque toda esa gente va a morir endemoniada. Porque van a seguir a Satanás una vez que Satanás sea suelto. Toda esa gente, dice, son como la arena del mar. Quiere decir que toda la gente mala que se fue introducida al milenio y los que nacieron bajo el milenio, ninguno de ellos, para mí, ninguno de ellos se va a salvar. Porque aquí dice que el ejército que reunió Satanás para la última batalla contra Dios va a ser como la arena del mar. Entonces, en eso me baso yo, que no creo que vaya a haber chance para salvación. Algunos teólogos dicen que sí va a haber chance para salvación, porque esa gente son inocentes, pero son hijos de pecadores. Y Satanás los va a engañar a ellos también porque llevan la simiente de pecado en su vida. Llevan la simiente de pecado. Y durante el milenio no se ve que hay un periodo de predicación del evangelio, porque ya no hay evangelio. El evangelio es para la gente que estaba aquí en la tierra. Bueno, regresemos. Entonces ya expliqué un poco por qué razón nosotros creemos, y la Biblia enseña, que van a haber malvados durante el milenio. Punto número 2. Primero fue que Dios va a restaurar un poco la naturaleza para que sea sostenible durante el periodo de los 1000 años. Número 2. Cristo será el rey. Eso sale en Zacarías, capítulo 14, versículo 9. Sigamos, vamos volando. Todo esto usted lo va a tener en el sitio web, usted lo va a bajar. Se lo prometo poner eso hoy en la noche. Yo tengo que regresar a trabajar también, así que van a tener que... yo creo que ya les expliqué lo más importante. Lo que viene solo son
cosas que van a pasar durante el milenio. Pero ya hablamos un poco de cómo vamos a llegar hasta el milenio, quiénes van a participar en el milenio. Ya usted sabe, ya les dije que es la iglesia de Cristo, los ángeles van a estar también aquí, incluso van a resucitar los que murieron durante la gran tribulación, y van a resucitar también los santos del Antiguo Testamento. Todos ellos van a participar. Ahora, en Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33 también se habla de que Cristo va a reinar. Dice que el Señor Dios le dará a Jesucristo el trono de David, su padre, ¿verdad? Entonces seguimos con ese punto número 2, que Cristo va a ser rey. En Isaías 9, capítulos 6 y 7 también se nos habla de Cristo que va a reinar, ¿verdad? Y se dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se le llamará tantos nombres. Y dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tiene límite, y sobre el trono de David y sobre su reino se va a sentar el príncipe de paz. Ahora, vamos al punto número 3. Son 14. Israel recuperará su tierra durante el milenio. Dice en Génesis, el pedacito donde vive ahorita Israel, eso no es. ¿Sabía usted que donde está Irak, parte de Turquía, parte de Irán, Jordania, Siria, el Líbano, Arabia Saudita, todo eso fue la tierra prometida? Léalo en Josué, capítulo, todos los capítulos, donde Dios les dice, donde Dios reparte la tierra y le dice a Moisés cuánto le va a hacer. Oiga, se extiende hasta Turquía, Irak, Irán, todo eso. Todo eso va a ser recuperado por Israel. Génesis capítulo 17, 8. Punto número 4. Jerusalén será el trono de Dios. Isaías 24, 23. Punto número 5. Vamos volando, ¿verdad? Porque yo espero que usted, después de esto, usted pueda entrar al sitio web hoy más en la noche o mañana en la mañana, y usted pueda bajar esto y leerlo. A todos los hermanos que ya lo han bajado anteriormente, les quiero decir de que ha sido modificado, ha sido mejorado. Entonces, tiran aquella copia que tenían y traten de bajar esta nueva. Ahora, dice, número 5, su iglesia gobernará. Aquí venimos nosotros. Su iglesia gobernará sobre ciudad o ciudades, dependiendo del servicio que hicimos para su reino. Eso fue durante el juicio, el tribunal de Cristo que les dije anteriormente, donde se nos dan la recompensa, las coronas y todo eso. Ahí, durante el periodo de la boda del Cordero, ahí se nos da todo esto. Y en Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 27, usted puede leer y se va a dar cuenta que aquí Jesucristo les dice, yo les voy a poner sobre tantas ciudades. En lo mucho has sido fiel, en lo mucho te pondré, y yo te voy a dar, te voy a dar autoridad sobre 5 ciudades, sobre 10 ciudades, ¿me entiende? ¿A qué se está refiriendo? ¿Ciudades para qué? Jesucristo está hablando del milenio. Apocalipsis 2:26, el Señor habla también ahí que la iglesia va a gobernar. Yo te daré, dice, el que venciere, oiga bien, al que venciere yo guardaré y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Milenio. Punto número 6. Paz, alegría, adoración en Jerusalén y una sola ley. Todo eso va a ser el milenio. Va constante adoración. Algunos creen que Jesucristo va a estar reinando en Jerusalén en el templo
que va a estar reconstruido, y por esa razón se cree que van a haber sacrificios. Yo estoy 100% en desacuerdo. Algunos hermanos están conmigo de que estoy en desacuerdo 100% de que van a haber sacrificios. Imposible. Quizá de aquí hasta la gran tribulación se recupere el templo y empiecen a haber sacrificios porque son los judíos los que están haciendo eso. Mientras Cristo esté reinando, los sacrificios significan que el pueblo de los judíos será perdonado su pecado con los sacrificios. Si Cristo murió una vez por los pecados, ¿para qué se necesitan sacrificios durante el milenio? Quizás para hacer barbecue. Y aquí no estoy infringiendo la palabra del Señor, que usted va a decir, que hermano, ¿cómo dice eso? Sí, hermano, es que no hay ninguna señal que durante el milenio va a haber sacrificio. Algunos dicen que sí. Son teólogos conocidos. Yo puedo mencionar nombres, pero ¿para qué los voy a dejar en mala posición si también yo tengo mis torceduras teológicas? Entonces, pero no hablemos de eso porque son otras cosas que se alarga el asunto y yo creo que ya nos alargamos demasiado. Pero va a haber adoración, va a haber alabanza, va a haber glorificación, las naciones van a venir. Eso sí, dice en el punto número 6, en Isaías 2, del 2 al 4. En el punto número 7, los humanos, la iglesia no, los que hayan resucitado no. Nosotros vendremos con Cristo con un cuerpo transformado. Nosotros no necesitamos vivir por 1000 años. Nosotros ya vivimos desde Cristo empieza a reinar, ya vivimos por toda la eternidad. Pero los hombres que estén aquí, los hombres que malos, sus años van a ser prolongados. Mire qué bendición. Dios va a bendecir a los malos para que sus años sean prolongados. En Apocalipsis creo que 21 se habla de que en medio de la ciudad va a haber un árbol, el árbol de la vida. Se cree que el mismo que estuvo en el tiempo de Adán y Eva. Y sus hojas, las hojas de ese árbol que está en medio de la ciudad, son para la salud, la sanidad de las naciones. No para nosotros. La iglesia no necesita ser sanada. Ya tenemos un cuerpo incorruptible. ¿Sabía usted? Durante el milenio nosotros venimos con Cristo, con cuerpo transformado. No necesitamos salud. Pero la gente mala va a poder vivir hasta 1000 años. Eso sale en Isaías 65, del 20 al 22. Usted va a ver esos versículos. También ahí habla claramente ese versículo. Punto número 8. Edificaremos nuestras casas, nuestras propias mansiones y produciremos nuestra propia comida. ¿Verdad? Todo eso sale en la Biblia, Isaías 65. Y el árbol de la vida, ese es lo que le estaba mencionando anteriormente, va en el punto número 9, el árbol de la vida y las hojas son para la sanidad de las naciones. Y está en medio de la ciudad. Esto está Apocalipsis 22, versículo 2. Punto número 10. Va a haber paz y armonía en toda la creación. O sea, han oído eso o han leído ese pasaje, dice que el cordero va a ser apacentado con el león y un niño lo pastoreará. Va a haber ese periodo, sí, vamos a tener aquellos animales que siempre hemos admirado. A mí me encantan las águilas, fíjese. Yo creo que hoy le voy a pedir al Señor que me regale un par de águilas, una que la tenga aquí y la otra aquí, y quizá una en la pelona, ¿verdad? Pero me encantan las águilas. Entonces, va a haber paz en la creación. Eso sale en Isaías 65 también. En Isaías capítulo 11. Usted va a leerlo ahí
Los hermanos, lo siento mucho, los que no van a poder bajar este estudio, pero ya vieron este estudio la última vez que lo dimos. Creo que me demoré como 2 horas en esa vez y yo ya voy pasado la hora, o ya llevo 1 hora. Después, mire, después del mundo, todo el mundo va a conocer a Dios, el mundo entero, y va a escuchar su palabra. Y toda la gente va, oiga bien hermano, la gente va a hacer lo que nosotros les digamos que es hora del culto, todo el mundo. Ahí mire, ahí van a ir todos los coroneles, ahí con su Biblia, a ir al culto, a alabar a Dios. Y todo el mundo va a hacerlo. Tal vez estoy exagerando, no, pero no estoy exagerando. Ahí vamos a llegar a ese punto. Van a haber múltiples bendiciones. ¿Ve? Capítulo 35 de Isaías, versículo del 1 al 10. Oiga bien, al milenio van a entrar gente enferma. Gente que cuando vinieron los castigos perdieron un pie, perdieron una mano, perdieron un ojo. Gente que estaba enferma, que se enfermaron o todo les pudo haber pasado. En este capítulo dice que el sordo va a poder oír, el ciego va a poder ver, el cojo va a poder saltar como los cabritos. Miren la bendición para la gente mala. Pero tiene Dios un propósito, hacerlos gozarse por unos 1000 años, porque después de 1000 años van a recibir el castigo. Usted dirá, qué grosería. No, no es grosería. Isaías 51, versículo 3, también dice eso. Punto número 13, ya vamos terminando. El Señor gobernará las naciones con severidad. Ahorita el Señor, ¿recuerdan cuando Cristo estuvo aquí? Ustedes pueden buscar ese texto. El Señor dijo en una oración o en un momento antes, en el periodo antes de que fuese arrestado para ser crucificado. En esos días el Señor llegó a Jerusalén y dijo, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise yo reunirlos como la gallina reúne a sus polluelos? Y ustedes no quisieron. Le dice, pero por esa razón va a venir un castigo. Y les prometo que aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Sí, hermano, Dios ha querido gobernar nuestro corazón con paz y bendición. Pues en el milenio el Señor va a decir, ok, van a gozar de todo lo que están gozando, pero yo mando aquí. Y yo el que se desobedezca, oiga bien, le va a caer la tajona. Porque van a haber gente que van a morir durante los 1000 años. Y sigamos leyendo, ¿verdad? Dios va a gobernar las naciones con severidad, pero también a través de su pueblo. ¿Sabía usted que nosotros, también dice la Biblia, que nosotros vamos a gobernar con vara de hierro? No solo Jesucristo, nosotros también. Eso sale en Apocalipsis 2:26, léase Apocalipsis 19:15, también dice 1 Corintios 6, del 2 al 3. Cristo va a reinar con severidad durante el milenio. Si usted lee esos textos, no es ahorita. Va a ser en el milenio. De todas maneras, ¿cuándo ha reinado Cristo a las naciones? Nunca ha reinado Cristo en las naciones. Pero cuando Él venga a reinar, dice la Biblia, lo va a hacer con vara de hierro.
Punto número 14, y con este terminamos. Las naciones tendrán que venir, escuche bien. Las naciones tendrán por obligación, no es choice, no va a ser opción. ¿Quiere venir? No, nada de eso. ¿O quieren quedarse en su casa? No. Las naciones tendrán que venir a Jerusalén a adorar al gran rey una vez al año al menos. Y la nación, oiga bien, y la nación, y va a ser por naciones, hermano. Y la nación, porque ya les dije, van a haber malos. Nosotros vamos a gobernar a los malos y nosotros les vamos a decir, tiempo de ir a adorar a Israel. Tiempo de ir a adorar a Dios, a Israel. Vamos, todo el mundo, agarren sus aviones, o posiblemente en ese entonces Dios va a bendecir a las naciones y a los científicos y les va a poner la time machine, no time machine, la máquina de transportación que todos los seres humanos han querido tener y que no lo van a poder lograr. El mundo no va a poder lograr transportar gente de aquí ni siquiera a la cuadra. Agarrar todas nuestras moléculas, los átomos, va a dividirlos y los van a transportar. Eso no va a suceder. Eso es contra la naturaleza. El ser humano puede hacer una réplica, pero que seamos nosotros transportados. A lo mejor en el milenio se le produzca esto para que la gente se dé cuenta lo grande del milenio. Entonces, la gente van a tener, las naciones van a tener que ir a adorar a Israel. Y las naciones que no lo hagan van a recibir castigo. Eso lo dice la Biblia, Zacarías capítulo 14, versículos 16 al 18. Usted lo puede leer. Todo tiene su fin, hermano. Las buenas cosas de Dios también tienen su fin. El hombre siempre malagradecido, el hombre siempre diciéndole a Dios no te quiero, y cuando vengan esas cosas y los castigos, cuando el hombre recibe los castigos, lo primero que dice, ¿dónde estaba Dios? Si hemos tratado de sacar a Dios de nuestra vida todo el tiempo, el ser humano está tratando de deshacerse de Dios. Es triste, hermano, estaba leyendo unas estadísticas, es triste que el 2% de los europeos son cristianos, el 2%. Cuando ahí nació la iglesia protestante. Al inicio los reyes eran protestantes, los capitanes eran protestantes, toda la gente amaba a Dios. De ahí los grandes predicadores, los grandes misioneros, de ahí salieron. Todo el evangelio que nosotros recibimos con el colonialismo durante el periodo de la colonia, ¿de dónde creen que vinieron? De Europa. Tristemente, Europa ha abandonado a Cristo. Pero van a recibir su castigo. Y tristemente, con esto termino, todo lo que está viviendo Norteamérica, Estados Unidos, es causa del abandono que ha hecho a Cristo. Le han dado la espalda a Jesucristo. Al menos este medio loco presidente Trump hizo algunas reformas, quiso regresar a algunas cosas, pero no lo pudo hacer. Y la gente ha querido bendecirlo y todo eso. Todo esto es bíblico, hermano. Se tiene las cosas buenas tienen que llegar a su fin. Por más que oremos y queramos decir, América será para Cristo, jamás. No es bíblico decir América será para Cristo. Hasta cantos tenemos y oramos por eso. Esta ciudad será mía para el Señor en el milenio, pero hoy no. El mundo ha abandonado a Cristo y está profetizado que antes que Cristo venga, el mundo
estará perdido. Jesucristo dice y nos hace la pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Si hasta el pueblo de Dios está desertando. Estamos perdiendo la fe, hermano. Estamos perdiendo la fe. No queremos sufrir. No queremos sacrificarnos por Cristo. ¿Cuántos hay ahorita? Yo no sé cuántos hay aquí conectados. Pase usted esto a la gente. Que escuchen, que sepa que nosotros nos separamos de Dios. Dios se va a separar de nosotros. Dios ya lo ha hecho con algunas personas. No le reclame a Dios jamás. ¿Por qué, Señor? No le diga eso. Porque Dios le tiene su respuesta. Dios le va a decir, tú te alejaste de mí. Tú escuchaste y jamás te arrepentiste. Esa es la palabra del Señor. Vienen esos tiempos. Creamos nosotros que Dios es bueno todo el tiempo. Estamos engañándonos si nosotros creemos que Cristo va a ser siempre amoroso. Siempre va a tener amor por la gente. Pero nosotros hemos dado nuestros pasos y nos hemos separado de Cristo. Entonces, aunque Dios nos ame, nosotros amamos más las tinieblas que la luz, porque nuestras obras son malas. Lo dice el Señor. Y por esa razón viene el castigo de la tierra. Y por esa razón el Señor dijo, 2 estarán en la iglesia. Uno va a ser tomado y el otro dejado. 2 estarán en la cama. Me voy a llevar a uno y al otro va a quedar ahí. ¿Por qué? Por desobediente. Y el que se quede por desobediente va a tener la oportunidad, es posible. Pero me cuesta creer que el que no obedeció aquí vaya a querer obedecer en la gran tribulación. Si aquí se le andaba corriendo a Cristo, en la gran tribulación va a correr en favor de la iglesia apóstata, creyendo que ahí está la salvación. Porque Dios va a enviarle un poder engañoso para que crean a la mentira. Para mí los que van a recibir oportunidad de salvación son aquellas personas que fueron helados, que nunca les interesó Cristo, que escuchaban el mensaje pero nunca hicieron una decisión por el Señor. Pero cuando Cristo ya venga y vean las cosas en serio, se van a dar cuenta que sí tenían razón. Pero ahora, Cristo murió por ellos, por sus pecados, y puso su vida. Ahora ellos van a tener que poner su vida por Cristo. Van a tener que pasar por la gran tribulación y van a tener que ser muertos a guillotina por el anticristo. Algunos creen que es fantasía lo que dice la Biblia porque no estamos en el tiempo de la decapitación. Señores, hermanos, todo eso va a regresar porque el anticristo va a gobernar con odio, va a gobernar con ira, va a ser un déspota, va a apoderarse del mundo entero y lo va a gobernar con odio. Dios les bendiga, hermanos. La paz del Señor sea con usted. Quisiera continuar aquí, pero yo sé que ustedes quieren irse a acostar y yo tengo que ir a trabajar todavía. Padre, te bendecimos, te damos gracias. Bendice a mis hermanos que están ahí. La gracia sea con ellos, Padre. Tu gracia sea con ellos. Bendíguelos, Señor. Bendígalos, Padre. Y que, Dios mío, todos vayamos aprendiendo poco a poco. Señor, no queremos tener 100% seguridad, Padre, que todo va a ser así como lo exponemos, pero va a estar cercano, Padre. En el nombre tuyo pedimos una bendición para todos nuestros hermanos. Sí sabemos, Padre, que tú vienes por una iglesia limpia y sin mancha y sin arruga.
permítenos pertenecer a esa iglesia. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén. La paz del Señor sea con ustedes, hermanos. Perdonen el tiempo, les dije hasta las 8 y me demoré media hora más. Espero que mañana estemos aquí, en este mismo lugar, con nuestro círculo de oración presidido por nuestra hermana Dina Tunche. La bendición del Señor sea con ustedes. Amén.